No mientas, Alejandro. Ya, pero muy, dice así. muy joven para ser mentiroso. Y estamos conectados vía Zoom con la congresista Susel Paredes del Partido Morado. Susel, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Qué gusto de estar contigo y a través tuyo de la gente que escucha Radio Exitosa. Susel, tú has anunciado que haces tuya la propuesta de proyecto de ley para el adelanto de las elecciones que se había presentado originalmente desde Perú Libre, ¿no es cierto? Porque es digamos, la propuesta original que firmaba Pasión Dávila, entre otros, ¿no? Así es, así es, así es. Cuando yo veo que presenta Pasión Dávila y con otros congresistas de Perú Libre ese proyecto, dije, bueno, por fin una solución política a la crisis política, porque la Asamblea Constituyente es una propuesta jurídico-constitucional que no va a resolver la crisis política que estamos viviendo. Entonces, lo vi súper entusiasmada hasta que después vi que Cerrón, el vocero de Perú Libre, retira el proyecto. Entonces dije, no podemos dejar caer esta iniciativa tan buena, que además constitucionalmente es correcta, y la hago mía y la vuelvo a presentar. Entonces ahora lo que estoy pidiendo es a los 127 congresistas que quedan, que por favor firmen, se adhieran a esta propuesta de adelantos de elecciones, porque la crisis no solamente está en el Ejecutivo. Somos un Congreso con 11% de aprobación. Es un Congreso que está jalado por la población y tenemos que reconocer que hay sectores, no es el Partido Morado, que es una oposición de centro, pero la oposición de derecha ha votado permanentemente con el gobierno, en educación, votan juntos. Es más, le han dado la confianza al gabinete de Bellido y al gabinete Torres. Entonces, yo no he votado, yo solo le he dado la confianza a Mirta Vázquez. Después no le he dado a los otros la confianza. Entonces, es una oposición de derecha, monse, que no está cumpliendo su función. Y por eso creo que nos debemos ir todos, el Ejecutivo y los congresistas. Ahora, la propuesta de ley establece, porque lo que plantea es que las elecciones se adelanten y que el mandato de los actuales congresistas y el presidente venza el 26 de julio, ¿no es cierto?, el próximo año. Eso es lo que dice. Por lo tanto, esto va a requerir, como es una modificación constitucional, eso supondría dos cosas. Dos legislaturas. Dos legislaturas con 87 votos o una y después referéndum, pero eso no sé si nos dé el tiempo. Entonces, en las manos está de todos los partidos que nos adhiramos. Está en las manos de la Comisión de Constitución que agende el proyecto de inmediato para poder sustentarlo, se vote en Constitución y votemos antes del 28 de julio la aprobación del proyecto de ley. ¿Para qué? Después del 28 de julio, en la siguiente legislatura, lo vuelvan a agendar, lo vuelvan a debatir en la Comisión de Constitución, se vuelva a aprobar y tengamos el tiempo, porque la gente dice, váyanse ahorita, pero no es tan fácil. Necesitamos convocar elecciones, que se prepare la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, porque es un proceso electoral, para poder entregarle el mandato el 28 de julio del próximo año con todas las garantías democráticas posibles para que solucionemos esta crisis política. Ahora, la pregunta, esta mañana estuvo con nosotros Máximo San Román, que ha sorprendido visitando al presidente el día de ayer, habiendo sido uno de los críticos más ácidos durante la campaña e incluso ya con el gobierno instalado, ¿no? Sin embargo, se reunió con el presidente el día de ayer y aparentemente está entusiasmado con la posibilidad de un cambio de rumbo en el gobierno. ¿Tú crees que eso es posible, Susel, que todavía es posible que el presidente Castillo haga lo que ya desde todos los sectores sensatos de este país le están diciendo que hay que hacer, que es tomar distancia con Vladimir Cerrón y hacer un gabinete técnico? Y salen entusiasmados. Pero después el presidente hace lo contrario a lo que les ha dicho. Entonces,
Porque el presidente es una persona, yo que he hablado con él, es una persona muy gentil, te escucha, te mira con atención, ¿no? Y tú dices, qué chévere, me ha escuchado, creo que ha entendido mi propuesta, yo creo que me va a dar la razón. Y si encima te da esperanzas, tú sales feliz de la reunión. Pero mira lo que ha pasado con Monseñor Barreto, ¿no? Exitosa. El cardenal, sí. Salió y después se molestaron, ¿no? Claro, pero, o sea, tú sinceramente, tú piensas que no, o sea, no hay que hacerse ninguna esperanza con la última posibilidad, yo soy ver para creer nomás. No me entusiasmo así nomás. A mí cuando me proponen matrimonio me tienen que dar el anillo, no solamente me tienen que decir que me aman. Ahora, el tema es que esto ya no está, no hay río para no llorar, ¿no? Porque esto ya no está para... Por eso la salida... O sea, la situación es realmente dramática, Susel. Es dramática. A mí me parece alucinante que estemos enfrascados en una discusión sobre una consulta popular para una asamblea constituyente a partir de la cual se va a abrir una discusión de bajo qué condiciones sería convocada, y una constituyente que demoraría por lo menos 2 años, con una composición rarísima que es la que propone la de Perú Libre, donde no sé cómo van a elegir al 70% de los constituyentes. Bueno, me imagino que será como Chile, ¿no? Pero ahí, ¿cuál es el terror? Lo de Chile resulta hasta más razonable, ¿no? Probablemente no se apruebe, las encuestas dicen que si someten lo que se ha aprobado hasta ahora, no pasa, no va a pasar el referéndum. Ya, entonces, el temor, creo, de los partidos políticos es que como la composición es muy alta de independientes y de pueblos indígenas y afroperuanos, entonces lo que va a pasar es lo que pasó en Chile, que los partidos quedaron hasta el 100 y todos los representantes elegidos fueron independientes y representantes de organizaciones sociales. Entonces, pero esa es una razón, exitosa, digamos, de forma de la Asamblea. Ahora vivimos una crisis política y las crisis políticas no se arreglan con leyes, se arreglan con decisiones políticas. A crisis política, solución política. Por eso es que yo creo que la mejor solución es el adelanto de elecciones. Pero no se ponen de acuerdo las dirigencias de los partidos. Entonces, como no se ponen de acuerdo la dirigencia de los partidos políticos, lo que voy a hacer en mi calidad de representante de la nación, cuando ya presenté este proyecto, apenas me den número, yo le voy a pasar con un oficio a todos los congresistas para que me digan si van a apoyar o no este proyecto, y lo voy a anunciar a través de los medios. Te mandaré a ti un Twitter diciendo, ya, hoy me ha contestado el oficio tales no me contestan, haré un cuadrito que actualizaré diariamente. Porque como no se ponen de acuerdo las dirigencias, tendremos que hacer los cambios con la gente. ¿Cuál es lo mínimo que requieres para que esto, para empezar, se admita a debate? ¿Cuál es el mínimo de firmas de congresistas que requieres? No, para que se admita a debate, depende de la Comisión de Constitución, o sea, de la mesa directiva de la Comisión de Constitución. O sea, el proyecto va a la mesa directiva por la naturaleza del proyecto lo va a enviar a Constitución y Constitución agenda. Esa es otra cosa muy importante que quiero que la gente se informe de lo que yo he visto, ¿no? O sea, llega a Constitución y se agenda lo que le interesa a la presidencia de la comisión. Si es un proyecto que no le interesa, no lo agendan y puede estar ahí meses. Entonces, depende de Patricia Juárez y del vicepresidente y secretario de la comisión que decidan agendar de inmediato el proyecto. Se agenda, se debate, se vota y de ahí viene el otro filtro, que la mesa directiva y la junta de portavoces decidan agendarlo para que se vea en el pleno. De manera que antes del 28 de julio tengamos la aprobación del proyecto y después del 28 de julio vuelva a pasar por el mismo proceso, porque mira lo que necesitan 2 legislaturas. Mira lo que acaba de escribir en el Twitter Alejandro. A ver, para leerlo. Alejandro Cabero. Ponlo, porfa. Alejandro Cabero por favor, dice, porfa. ¿Quiénes fueron los que le dieron?
Por favor, Oye, Susel ¿por qué Paredes, no ustedes revisas fueron los que los le dieron- votos? Yo no voté ni por Guido Bellido, Ya, pero ni déjame por, leerlo, pues, Susel. ni por Déjame Torres. leerlo para que la gente Yo se voté por entere. Mirta Vázquez. No Ya, pero- mientas, Alejandro. Ya, pero muy, dice así. muy joven para ser mentiroso. Ya, pero dice así, por favor, Susel Paredes, ustedes fueron los que dieron la confianza al gabinete Bellido y Vázquez y votaron en contra de la vacancia. Cuando tuvieron la oportunidad de acabar con esto, los morados se hicieron cómplices. Eso dice Alejandro Cabero. Miente, pues, porque yo no votaba, ninguno de los tres votó por el gabinete de Bellido. Más bien ellos no quieren interpelar a los ministros. No votan. Mira, tenemos la interpelación O sea, ¿tú crees que la gente del Congreso no quiere irse? de varios ministros pendientes. ¿Por qué te metes conmigo, Alejandro? Por el tema de la unión civil. No mintamos, por favor. ¿Por qué dices por la unión civil? Porque él está Es que él ha promoviendo una presentado ley. un proyecto de unión civil y yo he presentado uno de matrimonio igualitario. Entonces, para mí la unión civil es un tema antiguo. Eso se debatía en el 2005 en España, por ejemplo. Unión civil o matrimonio, ya eso está zanjado. Lo que necesitamos es el matrimonio igualitario y no que nos hagan una ley especial. Yo seré un gato para que me hagas una ley especial. Yo soy una persona que pago mis impuestos. Lo único que necesitamos es modificar el Código Civil. Y ahí donde dice un hombre y una mujer dirá 2 personas. Pero él está atrasado presentando una ley discriminatoria, ¿no? Que dice que no se Exitosa. refiere al fondo del tema familiar, que es la filiación. Es decir, si 2 lesbianas se casan, el hijo de la otra, que puede estar generado por el óvulo de la otra pareja, las 2 debieran ser madres. Pero esa parte no la quieren ver, entonces nos mandan a la tontera de la unión civil, que es una tontería. No resuelve el problema. Ahora, regresando al tema de la actualidad política. Sí, disculpa, No, pero eso yo es creo un que tema. esto Vamos a viene por entrarle. ese filo, ¿no? Pero, de acuerdo, pero vamos a entrarle a ese tema también. Pero ahora, ¿tú crees que los congresistas van a querer? Porque la otra opción es el 0.3 del padrón electoral, ¿ah? O sea, si los congresistas no quieren, nosotros podemos obligarlos a que pongan esto en la agenda, ¿o no? Recogiendo No, firmas. Esa es una falacia. Ya Pero estando si dice- dentro del Congreso, ¿qué pasaría si juntan las firmas y presentan el mismo destino que el proyecto que he presentado? Va a Comisión de Constitución, ¿y qué pasa si en Constitución no lo agendan? O sea, las firmas son para presentar el proyecto, no para diligenciar el proyecto. Entonces, todo ese esfuerzo y se tranca en Constitución. O pasa de Constitución y no lo agendan en el Pleno. O sea, lo que vas a tener que Por eso hacer es que yo quiero, es llevarle tengo que exponer la a cada congresista para ver quién quiere quedarse y quién quiere atornillarse y quién tiene la generosidad de irse. Para empezar nos va a servir para saber quién es poder quién. resolver ese problema político. Claro, para empezar nos va a servir para saber quién es quién, ¿no es cierto? Quienes están dispuestos a dar un paso al costado para arreglar esta crisis política y quienes quieren atornillarse en la curul, La ¿no es gente cierto? que escucha Exitosa todo el día está informada, pues. Está informada y ya la gente está molesta. Por eso a veces me ponen en Twitter, ¿por qué vas a esperar a 28 de julio? Vete de una vez. Le digo, yo me iría, pero no se puede porque hay plazos para convocar las elecciones. Exitosa. Ahora, hay un tema acá de fondo, ¿no? Que es el tema de la crisis profunda de los partidos. Porque, por ejemplo, ahora hablábamos con Máximo San Román, porque así sea que no sé cómo, pero el presidente Castillo logre sostenerse en el gobierno, gracias a que se abraza de Vladimir Cerrón, Porque que lo hay un blinda. tapón de 44 votos. Que son los que le más ponen- niños, primos y Claro. otros familiares, puede tener un tapón hasta de 48 votos, donde la vacancia ya es imposible. Y además la han quemado la vacancia, la han maleado, porque la han presentado mal, la han presentado personas que han perdido credibilidad, entonces las vacancias han sido monces. Entonces, todas las vacancias se han perdido. Claro, pero al final... Alejandro Cabero dice, ¿por qué no votaste por la vacancia? Porque eran vacancias monces, mal hechas. No, pero ¿no? además hay una cosa real. No necesitas tener la razón para vacar un presidente, necesitas tener votos. Si tienes los votos, lo vacas, punto. Entonces, Y no ¿cuál hay, es el pero tema? no hay. Como el No hay presidente los ha estado asediado por la vacancia, se ha abrazado de Vladimir Cerrón, que le dice, yo te garantizo que no te vaco con mis votos, a los que sumas tú, dices, los niños y demás, ¿no es cierto? De Acción Popular y otros. Ahora, el tema es el siguiente, que tú necesitas
un gabinete que esté a la altura de las circunstancias. Y mientras esté, o sea, fíjate lo paradójica que es la situación. O sea, primero Cerrón pidió ministerios. Ahora ya está pidiendo lo de la Asamblea Constituyente. O sea, cada vez va avanzando más en imponer su agenda al gobierno. Pero son ministerios críticos. La oposición de derecha, porque nosotros somos oposición de centro, cae redondita. Porque el proyecto de Asamblea Constituyente no va a pasar de la Comisión de Constitución. También la derecha está utilizando lo de la Asamblea Constituyente para asustar a la gente. Ese proyecto está condenado a morir. Exitosa. Es la crónica de un archivo anunciado, el proyecto de Asamblea Constituyente. Por Constitución no pasa. Entonces ya, busquemos otra salida. Tampoco estén perdiendo tiempo y entreteniéndose en debatir con eso. Busquemos una salida política a esta crisis política. ¿Cuál es la única, en mi opinión? Adelanto de elecciones. Ya, pero ese adelanto de elecciones tiene que ir de la mano con dos cosas que son indispensables. Primero, un gobierno de transición. Es decir, seguramente si se aprueba el adelanto de elecciones, Castillo seguiría siendo presidente, pero tiene que haber un gabinete de consenso que te permita transitar ese proceso y que esté a la altura de las circunstancias. Es decir, tienes que poner en el Ministerio de Salud... Pero no necesariamente, porque si se convocan las elecciones, así no se cambien ni mejoren, el 28 de julio del próximo año tendremos nuevo presidente y nuevo gabinete. No nos distraigamos en eso. Concentrémonos en que se logre que se adelanten las elecciones, porque la esperanza está en el cambio del 28 de julio del 2023. Pero ahí viene, entonces, concentrémonos en el asunto de fondo, dices tú, pero yo te digo, el asunto de fondo es ya se van todos y ¿a quién ponemos, mi querida Susel? ¿A quién ponemos? Vamos a coger entre los mismos partidos que ya están decidiendo. Mira, tú eres candidato acá, tú eres candidato allá. Antauro sale creo que en septiembre, octubre. ¿Y qué pasa si gana Antauro? ¿Qué pasa si ganan Tauro? Dices, no creo que gane, pero... Otra vez el mismo tema. Van a decir, tiene que renunciar, hay que vacarlo. La vacancia, hay que arreglarla, porque no se... O sea, la vacancia por incapacidad moral permanente es una abstracción. O sea, es una cosa tan gaseosa que no nos deja... Eso está mal utilizada. Entonces necesitamos un mecanismo para defendernos de los presidentes ladrones, corruptos, narcotraficantes, ¿no? Que hemos tenido a lo largo de la historia, pero que nuestra Constitución, al menos la del 93, no incluye una causal de suspección inmediata, ¿no? Es lo que necesitamos, y necesitamos para eso modificar el artículo 117 de la Constitución. Por eso nosotros estamos planteando que muy bien el adelanto, pero en el entreacto lo que necesitamos es cambiar algunas normas para que la gente se pueda defender de los malos presidentes. No, la única vía que tenemos es la vacancia por incapacidad moral, pero esa no es la adecuada. Entonces hay que modificar algunos artículos para, si tenemos un presidente ladrón, corrupto o narcotraficante, se largue. Claro, pero también tienes que establecer, pero el problema es que eso no puede depender, creo yo, exclusivamente del Congreso, porque ya sabemos lo que son los enjuagues que se pueden producir y las cosas sorprendentes que pueden pasar en términos de entendimiento entre los sectores políticos. El problema es que lo que yo no entiendo es por qué los ciudadanos ejercemos nuestro derecho democrático una vez cada 5 años. O sea, votas un día, te equivocas ese día y te jodiste, para ser claro. Porque los otros 4 años, 364 días, tienes que tolerar el error. Tienes que aguantar nomás callado. ¿Pero por qué? Okay. ¿Pero entonces, por qué? Porque si ahí, tú tienes ejemplo, un Congreso con 83% de desaprobación, que haya un proceso de revocatoria parcial a mitad de mandato. No renovación por tercios, sino a mitad de mandato, yo que he vivido la revocatoria de Susana Villara, a mitad de mandato ponen una lista, ¿no? En cada región, por ejemplo, aquí creo que somos 33 congresistas en Lima, y ponen sí, no, ya, sí se queda, ya, no se queda, ya, Susel se queda porque ha chambeado, perfecto, le pongo sí. Y los que no, se van. Y la gente nos tiene la posibilidad de despedirnos. ¿Por qué están molestos con el Congreso?
porque como tenemos tantas ventajas en la Constitución, yo puedo votar sin darle explicaciones a nadie, ni siquiera a mi partido, porque no tengo mandato imperativo, puedo hacer lo que quiera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo me controla mi gente? La gente que ha votado por mí, ¿cómo me controla? Yo creo que a mitad de mandato debe haber una revocatoria de los congresistas que han decepcionado a sus electores. Y te despiden, como en cualquier trabajo cuando no cumples, te despiden. Eso falta. Ahora, tú sabes lo que ha dicho Aníbal Torres ayer, ¿no? Que él había presentado su renuncia, pero que la mantendrá para no darle gusto a la prensa, ha dicho. ¿Ah? Ay, ya pues. ¿Qué te puedo decir? En todo caso, esto igual debilita al presidente porque sabes que además el profesor Aníbal Torres ha sido mi profesor de contratos en San Marcos. Y él el día que se quiere ir se va a ir, ¿eh? Se va a ir. Ahora, ¿sabes? Pero ahora no se quiere ir. Es evidente que no se quiere ir. Ha tenido algún problema y entonces el presidente habrá cedido en lo que le ha pedido, ¿no? Pero eso quiere decir que el presidente puede perder a Aníbal Torres en cualquier momento. Ya, pero la preocupación es, se va Aníbal Torres y ¿quién va a entrar? ¿Va a ampliarse el espacio de influencia de Vladimir Cerrón? O sea, Vladimir Cerrón va a seguir copando ministerios, ya tiene salud, ya tiene energía, ya tiene agricultura, ¿qué es lo que falta? Y además está metiendo gente por todos lados, ¿ah? Por todos lados. Bueno, como tampoco nos hagamos los estrechos, todos los presidentes han hecho lo mismo. Ya, pero el problema es que pone puros incapaces. Claro, pero el problema es que... De acuerdo, o sea, no es solamente, es decir, tendrías que poner a la gente calificada y capaz, pero además se supone que esto iba a ser diferente, que una de las grandes tragedias nacionales es que tenemos un Estado ineficiente y corrupto, y eso es una de las primeras cosas que hay que corregir. Nos falta una carrera de funcionario público que se quede, es decir, que no estén cambiando cada rato, pues, directores generales, o sea, que hagan carrera en el Estado y se queden. Entonces, se cae o no se cae el presidente, el ministerio sigue caminando con sus expertos en los puestos claves. Eso no pasa ahora los cambian. Es cierto, se ha aprobado la ley de idoneidad. Ya hay unos requisitos mínimos para ser vicepresidente y director general. Yo le he pedido a todos los ministerios que me contesten si están aplicando la norma. Me contestan a medias. Ya voy a hacer un informe sobre el cumplimiento de la ley de idoneidad en los ministerios y ver qué ministerios cumplen y qué ministerios no cumplen. Porque el Estado es sagrado, es como nuestra casa. Entonces, tú no puedes encargarle la electricidad de tu casa a un pata que no sabe nada de electricidad. Te va a producir un cortocircuito y te va a incendiar la casa. Entonces, para cuidar nuestra casa, tú tienes que hacer que el electricista sepa de electricidad, que el gafitero sepa de cañerías, porque si no, la casa se va a quemar, se va a inundar. Eso es lo que está pasando. Entonces ponen de ministro de Salud a Condorito, porque votamos a Condor y no deja otro igualito. En el Ministerio de Transporte sacan a Silva y ponen a su secretario. El presidente cree que somos idiotas. Si los hemos interpelado es para que cambie la gestión. No la cambia. Sigue la misma gente. Ahora, para terminar, Susel, mira lo que acaba de escribir Vladimir Cerrón. En 3 días pasó del 7 al 24%. El porcentaje por el cambio de constitución irá creciendo conforme las necesidades del pueblo se acentúen. No podrá detenerlo ninguna norma, ley o sentencia antipopular. Eso es lo que dice Vladimir Cerrón. Ya, yo le digo a Vladimir, esa es una salida jurídica a un problema político. Tú eres político. Las crisis políticas se solucionan con soluciones políticas. Una asamblea constituyente es una construcción jurídica a largo plazo. No va a resolver esta crisis política. Por favor, ese es de cuando eras cachimbo. ¿Cómo vas a resolver una crisis política con una asamblea constituyente? Si lo que necesitas es una solución a esta crisis política, tienes que darle una salida política y nos viene meciendo. Pero bueno, la oposición de derecha cae redondita, ahorita le van a contestar que no, que sí. Mira, se archiva el proyecto y ya. Susel, vamos a estar atentos a qué congresistas, es decir, ponen su firma. ¿Cuál es el comportamiento de la mesa directiva y de la Comisión de Constitución? Vamos a estar en contacto en los próximos días.
Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por la oportunidad. Sí. Un abrazo.